Vamos a tener la última exposición a cargo del doctor Alfredo Martínez, cuyo título es Nutrición personalizada basada en la genética. Bueno, el doctor Martínez es catedrático en Nutrición y Bromatología de la Universidad de Navarra, del Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología, asesor del Instituto Europeo de Ciencias de la Alimentación de Dublín y de la Fundación Portuguesa de Universidades, presidente electo del International Union of Nutritional Science para el 2013 y profesor honorario en nutrición de la Universidad de Nottingham. Además está decir que, como todos los anteriores oradores, su currículum es mucho más vasto que lo que aquí presentamos. Alfredo, por favor. Muchas gracias por las amables palabras y efectivamente es un placer estar con todos ustedes precisamente para hablar de un tema como es la genética y la nutrición. Realmente los anteriores interlocutores han presentado unas brillantísimas disertaciones y ahora mi tarea pues es completar una visión que puede parecer que es inalcanzable. Intentaré, por tanto, hacerla lo más práctica posible y para ello, pues en primer lugar quisiera poner una de las fotografías que suelo utilizar muy a menudo en mis presentaciones porque en el fondo cuando uno habla de nutrición personalizada y de obesidad sirve para todo. Realmente cuando uno ve esta familia puede pensar por qué son obesos y se puede pensar porque tienen unos hábitos inadecuados, tanto dietéticos como de sedentarismo, puede pensar en la genética o incluso se puede pensar en la epigenética. Pero en el día de hoy lo que vamos a intentar es cómo tratar a esta familia. Es decir, cómo podemos personalizar un determinado tratamiento en esta dirección. Por esto quiero agradecer a la doctora Alba Ramos, a Mabel Carrera y así como a las autoridades del Hospital Pedro de Lizalde que me brinden esta oportunidad. Simplemente, y para continuar con aspectos que incluso están vinculados a la propia historia de esta institución, me voy a retirar 2000 o 2500 años atrás. Y ya había nutrición personalizada. Fíjense que, por ejemplo, Hipócrates decía que el alimento sea tu medicamento y el medicamento tu alimento. Ya era una forma de personalizar, pero fíjense Galeno. Hablaba de que la respuesta a la enfermedad y al tratamiento dependía de la actitud del cuerpo. O, por ejemplo, ya en el siglo XIX, pues tanto Claude Bernard como Mendel ya intuyeron que las respuestas eran individuales, que no había no había enfermedades, sino que había enfermos y que había una cierta capacidad de transmisión de la información genética. Y obviamente ya en el siglo XX hemos encontrado que influye en la enfermedad de forma diferente de acuerdo al individuo o que incluso que la respuesta a la dieta puede ser muy diferente entre personas. Por tanto, en esta breve presentación les diré que voy a hablar de 6 ideas y todas ellas intentando llegar al mayor número de asistentes. Por eso me atrevo a decir que la personalización depende por una parte de la genética y es también el aspecto positivo de la propia variación entre los individuos. Se ha hablado que hay un número ingente de polimorfismos, 300 millones, que hay hasta 1000 o más, supongo que muchos más, genes que están condicionando aspectos metabólicos de la enfermedad y que, esto es para despertarlas un poco, ahora que estamos en la última conferencia, bueno, pues el genotipo va a ser el conjunto de genes y alelos de un organismo responsables de los rasgos, pero también es muy importante el fenotipo, es decir, la forma externa en la que se expresan o se manifiestan los caracteres observables. Mucho más sencillo lo podemos ver en esta diapositiva, en esta parte de la diapositiva. Como ven, el fenotipo, delgado, obeso, con hipercolesterolemia, con diabetes, depende por una parte del genotipo, depende por tanto de la secuencia de nucleótidos. Si logro
como ven, depende del DNA, pero también, como ven, al final la expresión génica depende del DNA, pero también depende de una serie de factores ambientales. Es decir, depende de mi secuencia de nucleótidos, pero también depende de factores externos, ambientales, que pueden modificar. En definitiva, encontramos que a través de una serie de investigaciones, algunas de las cuales han sido expuestas por el profesor Gil con anterioridad, hay diferentes formas de entender que hay enfermedades que están metabólicamente controladas por una determinada regulación génica, a través de ensayos mendelianos, a través de modelos animales o también a través de estudios de relación y ligamiento, entre los cuales los GWAS es el paradigma más elocuente que disponemos en la actualidad. En síntesis, los genes, como pueden ver aquí, pueden afectar al apetito y a la elección de alimentos, pueden afectar aspectos metabólicos relacionados con la digestión, la absorción, con el metabolismo, con la utilización de nutrientes. En definitiva, los genes intervienen en la regulación de muchas funciones homeostáticas de la propia fisiología celular y del organismo. Pero también es verdad que hay una serie de enfermedades monogénicas, entre las cuales probablemente muchos de ustedes están muy familiarizados, como la celiaquía, la intolerancia a la lactosa, la hipercolesterolemia familiar, la fenilketonuria, la gastrosemia, que se atribuyen a un único gen. Pero, en el caso de las enfermedades metabólicas, el síndrome metabólico, la obesidad, la hipercolesterolemia, la hipertensión, a menudo son el resultado de una interacción entre diversos genes, unos inductores y otros promotores, que en definitiva interaccionen con factores volitivos y modificables, como son el estilo de vida, el ejercicio físico, el consumo de alcohol o factores no controlables. En definitiva, en estas 3 o 4 primeras diapositivas quisiera hacer énfasis que el fenotipo individual de una determinada persona es el resultado de una interacción entre su base genética, entre su acervo genético y factores externos, algunos controlados y otros descontrolados. Pero en todo caso, queda claro en esta diapositiva que la herencia juega un papel muy importante en el riesgo de obesidad. Como ven, la actividad física, la alimentación, pero en definitiva la historia familiar es muy importante a la hora de condicionar la genética. O también, estudios clásicos, se ha comprobado que la relación del índice de masa corporal es mucho más alta entre hermanos que comparten aspectos familiares y sociales y también genéticos, más que entre esposos que solamente comparten aspectos sociales o ambientales. Como ven, en todos los casos, el grado de asociación es mayor entre hermanos, tanto en estudios de Framingham, en Canadá o de Noruega, son mayores las asociaciones que la mera vinculada a vivir bajo un mismo techo. O también la genética ha demostrado que hay una serie de genes que en animales predisponen o casi conducen a la obesidad. Aquí hay diferentes ejemplos, o también modelos transgénicos que, cambiando o bloqueando un determinado gen, afectamos a la tolerancia a la glucosa, a la digestión en adipocitos, a la termorregulación, a la termogénesis, etc. En síntesis, vemos que algunos genes, una mutación, el receptor beta-adrenérgico, afecta al índice cintura-cadera o también incluso afecta al cociente respiratorio. Como ven, los que tienen este genotipo, los alelos TA o A, tienen mayor riesgo de tener mayor cintura y tienen un cociente respiratorio que implica que queman peor las grasas. También la pérdida de peso está vinculada a la composición genética. Hay haplotipos que pierden, frente a la misma restricción, en estos casos pierden 5,6 kilos y aquí pierden 4,3 kilos. Simplemente porque hay un haplotipo genético ligeramente diferente. En síntesis, en la obesidad, en otras enfermedades, prácticamente se han encontrado mutaciones, polimorfismos en prácticamente todos los cromosomas. Y de hecho el profesor Gil en algún momento de su intervención ha comentado que había 127, bueno, esto depende de los criterios, hay una serie de genes que a través de réplicas
sí que se han relacionado con la obesidad, con el síndrome metabólico, con la diabetes, con la hipertensión, etcétera. Por eso, quisiera ya pasar a la segunda parte. Una vez que ya vemos que la genética influye en enfermedades crónicas y es un aspecto de la diferenciación, y yo me atrevería a decir de la personalización individual respecto al metabolismo, quisiera hablar de los avances relacionados con la nutrición molecular. Efectivamente, no solamente tengo que conocer la genética, sino que debo recordar que el componente genético determina requerimientos, demandas nutricionales únicas y también condiciona una respuesta a una determinada dieta de forma diferente. ¿Esto a qué se ha podido atribuir? Entre otros, pues a los avances en la secuenciación del genoma humano, el conocer que una determinada mutación o polimorfismo afecta a la respuesta o la presencia de una determinada enfermedad, que hay una influencia de los nutrientes de forma diferente sobre el genotipo de una persona. Yo me atrevería a decir, y desviarme un poco del tema general, es decir, alguien me puede decir, bueno, pues efectivamente los genes no han podido cambiar en las últimas 5 generaciones o en las últimas 3 generaciones y la obesidad se ha multiplicado sustancialmente, como han podido ver en algunos datos del profesor Martorell. Es verdad. Pero sí que podemos decir, los genes no han cambiado de una forma dramática, pero sí que ha cambiado el ambiente. Y nuestros genes, recuerden, aquí en España y en todo el mundo, han sido el resultado de una selección para ser muy eficientes, para ser austeros, porque antes no disponíamos de tantos alimentos. Para responder bien a la actividad física, ahora tenemos prácticamente los mismos genes, pero con una gran diferencia. Tienen desafíos ambientales totalmente diferentes. Yo me atrevería a decir que ustedes van a Pamplona, la ciudad de donde yo vengo, que es donde corren los toros por la ciudad, y efectivamente por la mañana corren los toros en julio, pero si cuentan el número de bares, cafeterías y pastelerías, hemos corrido 800 metros con los toros y en cambio podemos pasarnos 5 horas tapeando, o como dicen allá, poteando, o yendo de juevincho, que es un pincho con una bebida. Podemos estar, esto ha cambiado. Podemos decir, oye, mi abuelo, mi tatarabuelo corrió los Sanfermines, ¿sí? Genéticamente estás preparado para correr, pero lo que no estamos preparados es para correr 10 minutos solamente, porque los abuelos corrían y andaban para ir de un pueblo a otro y se pasaban trabajando en el campo, etcétera. Ahora no caminamos y encima tenemos pastelerías, tenemos dulcerías, tenemos de todo. Por tanto, este es el matiz que queremos dar a la nutrición personalizada, que no está tan lejana como pueda parecer. Por tanto, vemos que la interacción entre el genotipo y la nutrición afecta a la expresión génica y, en definitiva, modifica el fenotipo y el estado nutricional. Esto es la clave. La genética sabemos que existe, cada vez conocemos más polimorfismos, más genes implicados, pero el verdadero reto que tenemos ante nuestras tareas profesionales es encontrar cómo interpretamos las interacciones de los genes de cada persona con su propia expresión génica ligada a la nutrición. Bueno, cosas muy sencillas. Podría decir, pastor, no hace falta venir de España a Argentina. Los nutrientes en la nutrición molecular afectan o tienen funciones energéticas, tienen funciones estructurales, pero también intervienen como elementos reguladores. ¿Cómo intervienen a este nivel? Pues muy sencillo. Sabemos que los procesos de transcripción de la formación del DNA al mRNA, recordando las viejas ideas de bioquímica, dependen de nutrientes, por supuesto los ácidos grasos y los ácidos y los aminoácidos. Afectan a los productos de traducción y afectan también a procesos de posttraducción. La nutrición interviene en procesos del control de la expresión génica y más detalladamente, si lo recuerdan, a través de receptores nucleares o de membrana, a través del metabolismo intermediario o también a través de factores de transcripción. La nutrición modifica la respuesta celular. Es decir, lo que intuíamos hace unos años, ahora vemos que cuando una persona toma glucosa le aumenta la insulina, pero en paralelo le está aumentando el mRNA que produce la proteína que es la insulina. Por tanto, no todo el mundo tiene la misma agilidad para que la
insulina le produzca, sea producida más o menos relativamente por la glucosa, pero sí que hay una respuesta parecida. En definitiva, ya somos capaces de entender que no han cambiado los genes de forma sustantiva, ha cambiado el ambiente y ha afectado a mi expresión génica. Lo que debo intentar es decir, bueno, ya conozco la base de las interacciones entre genes y nutrientes, pero actualmente, como ya se ha hablado, podemos analizar millones de SNPs, de polimorfismos, podemos analizar cantidad de mRNA de diferentes calidades y cualidades, y en definitiva el aspecto metodológico ya no empieza a ser un problema, bien por secuenciación o bien por microarrays. Por eso pasamos a una nueva ciencia, la nutrigenética y la nutrigenómica. Bueno, simplemente vemos que la nutrigenética estudia la influencia del genotipo sobre las respuestas relacionadas con la nutrición y la personalización del metabolismo, es decir, la base genética de su secuencia genética, su herencia, cómo influye en la respuesta a la dieta. Bueno, el ejemplo más clásico que ustedes pueden recordar, y más tratándose de un hospital pediátrico, es la fenilketonuria. Las personas que tienen esta mutación responden mal a la fenilalanina. Ya tenemos ya de tratarlo, pero eso estudia la nutrigenética, cómo la respuesta depende de la base genética. Lo cual se complementa con lo que conocemos como nutrigenómica, que es efectivamente cómo es la influencia de la dieta, de los nutrientes, de los alimentos sobre la expresión génica. Como ven, aquí hay una interacción que es dinámica, en la cual por una parte nos interesa la situación o el genotipo o la distribución alélica de una persona, pero también cómo responde globalmente a una determinada dieta. De hecho, aspectos muy sencillos han sido publicados por nuestro grupo en el Journal Nutrition. Como ven, los que tienen la mutación y toman más del 49% de la energía de hidratos de carbono aparecen en la columna más elevada. Es decir, esto está claro, estas personas son obesas porque tienen la mutación, pero también porque toman muchos hidratos de carbono, porque si tienen la mutación pero toman pocos hidratos de carbono, como ven, el valor de su IMC es menor. O, otra investigación, en este caso nutrigenómica, una dieta de adelgazamiento afecta a la expresión génica de la leptina, de UCP2 y otros genes de forma diferente. En algunos casos la restricción energética les hace bajar y en otros les hace subir. Por tanto, la visión es que somos capaces ya de interpretar datos, personas que su situación de obesidad no es solamente por un componente genético de susceptibilidad, sino porque también toman una determinada dieta rica en hidratos de carbono, o también porque su ajuste a la expresión génica frente a una restricción o otro tipo de tratamientos, que hay muchos más ejemplos, puede ser diferente. Por tanto, y aquí empieza la parte más aplicada. Si tenemos que tratar a un diabético, a un hipercolesterolémico, a un obeso, podemos recurrir a la dieta, a tratamientos farmacológicos, incluso en algunos momentos a aspectos quirúrgicos, pero también podemos recurrir a la nutrición personalizada. ¿Cómo? Bueno, pues hay evidencias que yo he recogido desde hace unos 8 o 10 años, en las cuales se ve que en función de este genotipo, estos individuos perdían 7,7 kilos, mientras que estos perdían solamente 1 kilo frente a la misma restricción energética, vinculada a diferencias en el genotipo. O, por ejemplo, más gráfico en este caso, los que tenían el alelo TT frente a los que eran portadores del alelo C, unos frente a la restricción mantienen prácticamente con cambios muy pequeños la pérdida de peso, y los que tenían el genotipo TT, como consecuencia de la restricción energética, pierden peso. Y también se puede aplicar al papel de la fibra. Hay individuos que frente a la fibra responden mejor en relación a la pérdida de peso, o incluso que en su situación de ser homocigotos o heterocigotos responden de forma diferente a dietas bajas o altas en grasa, o que el genotipo a veces muestra interacciones entre dos genes, es decir, los que tienen este genotipo perdían 8 kilos y estos perdían solamente 5,65, es decir, había interacciones entre genes. O en este caso, la ganancia de peso tras haberlo perdido también estaba controlada genéticamente. Como ven, los cuadros rojos con este genotipo
ganaban más rápidamente peso y los que están con los triángulos verdes, frente al mantenimiento de peso, todavía perdían ligeramente algo de peso. Es decir, que en estas últimas 8 diapositivas he puesto ejemplos seleccionados, algunos de nuestro propio departamento y otros de otros investigadores, en los cuales vemos que la pérdida de peso o el mantenimiento de peso afecta de forma diferente a distintas personas con diferentes genotipos. Por lo tanto, no es ciencia ficción. En casos muy concretos y muy seleccionados, la obesidad depende del genotipo y su interacción con el consumo de dieta o actividad física, por ejemplo, pero la pérdida de peso también está afectada por el genotipo. Por tanto, ya la última parte de mi presentación es cómo llevarlo esto a la práctica. ¿Qué sabemos que pueda ser útil? Y por tanto, vamos a hablar de la personalización de la dieta. La personalización de la dieta exige, por supuesto, conocer los aspectos dietéticos de la persona, implica conocer adecuadamente su fenotipo y tener también cierta información sobre los genes. Esto se ha llevado a cabo en un proyecto europeo que se llama Food for Me, que partió con la premisa de que la nutrición personalizada como concepto es el ajuste, como si fuera un sastre, de una persona que está construyendo un traje que tiene que ser diferente en función de su peso, de su altura, de su estilo, etc. Y para ello este proyecto pues tomaba informaciones relacionadas con la glucosa, por supuesto, la actividad física, el sueño, y también tomaba datos relacionados con bioquímica y la genética. Fue llevado a cabo en estos 7 países europeos: Grecia, España, Alemania, Irlanda, Holanda, Polonia. Y tuvo 2 objetivos. Bueno, por una parte, conocer la preocupación del consumidor, porque hay que tener en cuenta que es un campo nuevo y a veces los propios sanitarios estamos un poquito preocupados por entender la nutriología, pero también el consumidor dice: a ver si con esto me encuentran que no soy hijo de mi padre, ¿no? Y esto puede preocupar. Y les diré más: en Islandia, que se genotiparon todos, se encontró que más del 15% de los habitantes de Islandia no conocían a su padre verdadero, ¿eh? O sea, es decir, que esto no es una situación atípica. No sé si los latinos somos diferentes, pero en fin. Pero por una parte era ver la visión del consumidor y del sanitario en cuanto a los aspectos de la nutrición personalizada. Y por supuesto la segunda es si el consejo dietético podría ayudar a una buena aplicación de estos conceptos. Bueno, pues la primera encuesta que se llevó a cabo fue publicada en la revista que se llama Appetite, pero como ven, los sanitarios y los nutricionistas salimos bien parados. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ven aquí, los dietistas y nutricionistas eran los que más confiaban el consumidor, y el doctor de la familia también salía muy bien. Es decir, que le preguntarían en Europa sobre una nutrición personalizada a estos 2 colectivos. Otros aparecen también, como ven, pero al menos nosotros salíamos bastante bien parados. Y también había una serie de preocupaciones. Como ya he avanzado, todas están en una determinada línea, pero las que aparecen con una estrella, como ven, el mal uso de los datos preocupaba. O, por ejemplo, que podrían ser utilizados por una compañía de seguro, o que podrían ser sacados al exterior por hackers. Es decir, que había un componente ético de regulación. Es decir, que la nutrición personalizada confían en los sanitarios, pero tienen también una serie de preocupaciones de que esta información pueda ser utilizada bien fraudulentamente o con otra naturaleza. Pero también, para que no vean toda la parte negativa, ¿quién no conoce a Angelina Jolie? Y ella, por un tema genético, se ha hecho una multioperación, ¿no? Es decir, que esto supongo que en Argentina algunas decisiones de la terapéutica
farmacológica o quirúrgica de algún tipo de cáncer se basa en la genética. Es decir, por tanto, estamos trabajando en un área que parece muy lejana, pero ya sabemos que a un niño con fenitonuria hay que restringir la fenilalanina. Esto es nutrigenética. Ahora, le hemos aplicado de una forma pues bastante ad hoc, muy puntual. Seguimos y entonces vuelvo a insistir. Y hay una zarzuela en España que dice las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y los precios bajan también muchísimo. Ya se puede uno genotipar a precios relativamente razonables, y más si los hacen en la China, ¿no? Bueno, hay datos de Omics y de GWAS, como ven, son publicados en revistas de primer nivel, en el cual pues la obesidad o, en este caso, la dislipemia o los niveles de colesterol vienen encontrados genéticamente. Pues en la Universidad de Navarra hemos ya lanzado un concepto que es un score. Dado que medir todos los genes resulta complicado, hemos medido 24 genes en cuanto a esos polimorfismos. Los hemos puntuado, como ven ahí, en función del SNP. Les hemos dado un valor por el número de alelos que una persona es portadora y también por el papel o la influencia. Como ha comentado el doctor Gil, el FTO no tiene el mismo impacto que otros, y hemos generado con todos ellos una serie de factores teniendo en cuenta la dieta. Como digo, esto es un modelo preliminar, pero los resultados han sido bastante llamativos. Fíjense, contando este GPS o cómputo de predisposición genética, aquellos que tenían menos de 7 puntos basados en los alelos de riesgo, pues como ven, la ingesta de energía les afecta menos que a los que tenían más de 7. O, por ejemplo, respecto a la ingesta de proteína, vemos que los individuos que en un momento determinado toman proteína vegetal y que tenían un índice por debajo de 7, en este caso se ve con dificultad, pero son la de puntitos, tenían menos predisposición a ganar peso. O, por ejemplo, de nuevo, con los hidratos de carbono, el consumir ácidos grasos poliinsaturados muestra una interacción con la genética. Si tienes índice de predisposición alto, el consumo de ácidos grasos te aumenta el riesgo de ser obeso. Si por el contrario tienes un GPS bajo, el consumir más ácidos grasos poliinsaturados te disminuye tu riesgo. Y ya para acabar, ven, el tomar fibra disminuye el riesgo en ambos casos, pero los hidratos de carbono en un caso son protectores cuando tienes el GPS bajo y en otro caso son inductores. Es decir, hemos mostrado 4 tipos de interacciones que tu score genético, tu cómputo genético, te predispone para ser más o menos obeso. Y he traído 2 ejemplos de niños. Es otro grupo de experimentos, lo publicamos en Pediatrics, en Journal of Pediatrics hace ya 2 años. Aquí vemos el grado de score, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, pero vemos que la pérdida de peso y la pérdida de grasa era mayor en los que tenían mayor score genético, lo cual es una gran noticia. Si un niño tiene un índice o un cómputo genético alto, la restricción energética le va a ser útil. Y también de esta serie de experimentos que publicamos en el British Journal of Nutrition, pudimos detectar, aunque aquí con dificultad, pero me creerán, que los individuos que tomaban menos de 12,6% de ácidos grasos saturados, prácticamente no había diferencias en función del genotipo, pero los que tenían un consumo mayor, si eran portadores del alelo A, tenían un riesgo de tener un BMI más alto mucho mayor que los que tenían el otro tipo de alelos. Por tanto, hay una interacción muy clara en función de la distribución de los ácidos grasos ligados a este gen. Creo que llega el momento de tranquilidad para la doctora Olga Ramos. Llegan las conclusiones. Bueno, aquí, para que no me digan que hay racismo ni sexismo, he traído un padre que cuida a una niña y una niña que cuida a una madre. Bueno, al revés, ya me entienden. Ayer era el Día de la Madre, pues dije, bueno, voy a traer esto. ¿Cómo influye la genética? Pues estamos de acuerdo que algo influye.
que, por ejemplo, la obesidad, la hipercolesterolemia, la diabetes, influyen muchos factores. Fíjense aquí cuántas flechas. Parece Cupido, ¿no? Aparecen flechas por todas partes, ¿no? Pero la genética influye y también el ambiente. Es decir, que no pensemos que solamente la obesidad es un problema de comer demasiado, que sí lo es, ni que solamente es un problema de ser muy sedentario, que también lo es, sino que no todo el mundo responde de forma diferente y esto hay que intentar aplicarlo en beneficio del paciente. Pero vemos que hay complejidad y la genética puede influir sobre la nutrición, sobre factores endocrinos, incluso sobre la actividad física o sobre la regulación neuroendocrina. Traigo esta diapositiva para recordar que lo que todo el mundo acepta respecto a la farmacogenética, es decir, que la genética del metabolo del fármaco es personal, que la genética del receptor del fármaco es personal, que la heterogeneidad de la respuesta al fármaco y de la enfermedad es personal, ¿por qué no hemos de entender la nutrigenética, que el metabolismo del nutriente sea individual, que el receptor del nutriente sea individual, que el metabolismo del nutriente sea y que haya heterogeneidad en la respuesta? Por tanto, lo que parece tan lejano ya no está tan lejano. De hecho, como ven, la nutrición molecular se preocupa de ver cómo una determinada predisposición genética, una determinada mutación, la presencia de determinados polimorfismos a través del estudio de la nutrigenética, influye sobre la respuesta a los alimentos, a los nutrientes, pero, como digo, y se ha mencionado con anterioridad por el profesor Reinaldo Martorell, a veces la moneda tiene dos caras. Los alimentos también influyen sobre la expresión de los genes, que es lo que estudia la nutrigenómica. Por tanto, fíjense que la nutrición personalizada ya la sabían. Es decir, una dieta óptima no es una dieta óptima para todas las personas, sino que, aparte del aspecto genético, depende de la historia familiar, con la cultura, depende de las aversiones, de los gustos, las preferencias, de enfermedades metabólicas previas que pueden tener un efecto sobre la respuesta a los alimentos, la cultura, alergias e intolerancias, otra forma de personalizar, la actividad física, la epigenética. Es decir, que la nutrición personalizada implica muchos factores. Y ya creo que vemos que efectivamente el genoma, hay 30.000 genes más o menos, que pueden tener hasta un 30% polimorfismos, esto cada día avanza más, que la respuesta individual depende de la expresión génica, que a su vez depende de nuestra secuencia de nucleótidos, de nuestro genoma, pero también depende de la nutrición, de la actividad física, del ambiente, y que las aplicaciones ya están a la vuelta de la esquina. Para los requerimientos de nutrientes personalizados, para conocer la predisposición para trastornos asociados a la nutrición o para la prescripción de dietas, la profilaxis y la terapéutica. Bueno, la verdad, he perdido la última diapositiva que traía el Castillo de Javier, de Navarra, donde estaban todos mis colaboradores. No los puedo presentar gráficamente y tampoco el Castillo de Javier, de San Francisco Javier, pero quiero darle las gracias de nuevo tanto al Hospital Pedro Elizalde, a la Sociedad Argentina de Nutrición y a todos aquellos que han colaborado pues, a que este workshop tenga lugar. Muchísimas gracias.